Capítulo 82, volumen 7, el noveno para terminar con el rey demonio. Confrontación entre reyes demonio. Até firmemente a Iyu con capas y capas de cadenas de oscuridad. Cuando terminé, se veía exactamente como un muñeco de nieve gigante, con una cabeza pequeña arriba y un gran cuerpo redondo abajo. Lo único que faltaba era una zanahoria para la nariz. Bajo la mirada asesina de Iyu, lo observé por todas partes. Después de determinar que lo había atado firmemente, asentí con la cabeza satisfecho. Después de eso, Abaitsun trajo a Tyler. En contraste con mis ataduras firmes, Abaitsun solo le puso esposas a Tyler y le ató los tobillos. Después de que ambos entraron, miraron a Iyu al mismo tiempo y exclamaron: ¿No es eso demasiado extremo? Respondí descontento: ¿No son tus ataduras un poco simples? Abaitsun explicó apresuradamente: Estas cadenas están hechas de materiales especiales. Hay muchos hechizos de atadura colocados en ellas. Harán que una persona sea completamente indefensa, por lo que no hay forma de que pueda escapar de esto. ¿A quién le importa si Tyler está indefenso o no? Me preocupa el hecho de que Roland podría arrancarse esas esposas y cadenas con una mano. Fruncí el ceño y dije: ser extremo es mucho mejor que ser insuficiente. Si Roland destruye esas esposas y salva a estos dos de un solo golpe, entonces no tenemos oportunidad. Lo veo. Abaitsun asintió con la cabeza y dijo: Tienes razón. Deberíamos atarlo más firmemente. Al escuchar esto, Tyler palideció. Antes de que pudiera terminar su frase de «Espera un min». Numerosas cadenas de oscuridad aparecieron a mi alrededor y se arrastraron hacia él como un nido de serpientes. Las cadenas se enroscaron desde sus piernas, deteniéndose solo cuando llegaron a su cuello. Ahora dos muñecos de nieve estaban uno al lado del otro, pareciendo un par de gemelos. Sus expresiones también eran sorprendentemente similares, igualmente feas. Me atreví a jurar que incluso si Roland fuera el culpable, él también sería incapaz de quitar las cadenas que unían sus cuerpos, al menos por un corto tiempo. Abaitsun miró a Tyler con una expresión culpable, luego me dijo: Atándolos así, no podrán caminar. ¿Qué tal si voy a buscar a alguien para moverlos? No es necesario. Sacudí la cabeza y añadí elemento de viento a los dos muñecos de nieve, dejándolos flotar. Luego formé dos cadenas y las até a las cinturas de los dos muñecos de nieve. De esta manera, podía arrastrarlos. Le entregué una cadena a Abaitsun y dije: podemos simplemente guiarlos así. Abaitsun miró las cadenas, reflexionó algo por un momento, luego levantó la cabeza y suplicó: Si en el futuro hago algo mal, ¿podrías por favor no atarme así? Golpearme o encerrarme en las mazmorras está bien. Pensé por un momento y luego advertí: si te atreves a desobedecer mis órdenes, te ataré así y te pasearé por las ciudades. Después de decir eso, pensé que la amenaza no era lo suficientemente aterradora y añadí: además, llevaré a tus hijos y los dejaré jugar con su papá muñeco de nieve. Abaitsun palideció. Parecía extremadamente arrepentido de haberme elegido a mí. Deberías haber elegido a Charlotte en primer lugar. Con tu apariencia, Charlotte definitivamente no habría elegido castigarte avergonzándote hasta la muerte. Así que más te vale recordar ser más obediente en el futuro. Vamos, el CEO y los demás deben estar esperándonos. Abaitsun respondió impotente. Por supuesto. Arrastrando a los dos muñecos de nieve, conversamos mientras nos dirigíamos hacia nuestro destino. Principalmente, Abaitsun me informaba sobre las cosas. De acuerdo a tus deseos, nos hemos mudado a la Catedral del Dios de las Sombras y hemos limpiado la catedral y todo lo que se encuentra en un radio de 1 kilómetro de ella. Pero, ¿realmente no necesitamos la ayuda de otros caballeros oscuros? No. Fruncí el ceño y dije: si Roland los capturara y los usara para amenazarte y liberar a Tyler, ¿lo dejarías ir o los verías morir? Abaitsun se detuvo, asintió y dijo: ¿Realmente has pensado en todo? por supuesto. Así que no permitas que ningún personal adicional se acerque al lugar de la ceremonia, especialmente tu esposa. Abaitsun asintió, forzando una sonrisa. Ya he pedido a mis camaradas que cuiden de ella. Alice definitivamente no podrá venir aquí desde la Catedral de las Sombras. Después de pasar por grandes puertas dobles, llegamos a un salón. Sin embargo, este no era el salón de la Catedral de las Sombras, sino la Catedral del Dios de las Sombras. En comparación con la Catedral de las Sombras, la Catedral del Dios de las Sombras era mucho más sencilla. No tentaría a un caballero sagrado a primera vista, haciéndole sentir que había elegido dedicarse a la religión equivocada.
Se podría decir que todo este salón no valía la pena mencionarlo, incluso más austero que la iglesia del dios de la luz. Aunque el suelo y las paredes estaban construidos con piedra resistente, no era extravagante y no había ninguna decoración superflua. Lo único que tenía el centro del salón era una estatua divina. Aunque la llamo estatua divina, solo era una persona con capa sosteniendo un bastón en alto. No pude evitar sacudir la cabeza y decir: ¿no es demasiada la diferencia entre la Catedral del Dios de las Sombras y la Catedral de las Sombras? ¿No podrían haber utilizado parte de los fondos para la construcción de la Catedral de las Sombras para mejorar la Catedral del Dios de las Sombras? Después de todo, la Catedral de las Sombras es demasiado extravagante. Abaitsun sonrió y explicó: Cuanto más extravagante sea la Catedral de las Sombras, más probable es que el Rey Demonio quiera usarla como su base y no elija otro lugar. Eso causaría problemas innecesarios. así que esa era la razón. Realmente han pensado en todo. Si yo fuera el Rey Demonio, probablemente usaría ese lugar como base una vez que viera lo extravagante que es. Después de todo, construir un castillo requiere mucho trabajo y tiempo. Cuanto más extravagante sea el castillo, más tiempo se necesita. Para un castillo tan extravagante como la Catedral de las Sombras, incluso si se colocaran los cimientos en el momento en que el Rey Demonio ascendiera, cuando finalmente se terminara el trabajo, el Rey Demonio probablemente ya estaría a punto de morir. En ese momento, Abaitsun se acercó al lado de la estatua divina. Sacó su espada, saltó y usó la espada para empujar una de las tallas del bastón. La talla se hundió y debajo de las largas túnicas de la estatua se abrió una entrada de aproximadamente la altura de una persona. Dentro de la entrada había una larga escalera. Así que esta es la entrada del sitio ceremonial. Si no hubiera aceptado trabajar junto con Abaitsun, probablemente no habría encontrado el sitio ni siquiera después de toda una vida de búsqueda. Incluso si alguien se diera cuenta de que había algo extraño en el bastón, la mayoría de las personas intentarían empujar el bastón o tocar la joya incrustada en él. ¿Quién pensaría que alguna de las tallas era sospechosa? Sin mencionar que las tallas en ese bastón eran tan numerosas como las estrellas en el cielo. Caminamos hacia la entrada y bajamos las escaleras. Ambos lados de la escalera eran solo una cueva vacía, porque debajo de esto había una cueva llena de estalagmitas. Cuando terminamos de bajar las escaleras, se vislumbró un largo pasillo de granito. Normalmente, habría una fila entera de caballeros oscuros parados allí, pero todos habían sido trasladados. Lo único que quedaba era la cueva vacía de estalagmitas y velas parpadeantes. Era inquietantemente espeluznante, completamente diferente a algún lugar que tendría una iglesia. Pero, pensándolo bien, el Rey Demonio es el representante de la Catedral del Dios de las Sombras. Debería ser normal que toda la catedral parezca espeluznante. Miré hacia arriba. El techo de la caverna era muy alto y estaba hecho completamente de estalactitas. Sentía que una estalactita podía caer en cualquier momento y aplastarme. ¡Qué peligroso! No pude evitar sacudir la cabeza y decir: ¿están construyendo una catedral encima de esta cueva? ¿No tienen miedo de que se derrumbe? Eso no va a pasar. Esta cueva fue creada por Dios. ¿Cómo podría derrumbarse? Respondió Abaitsun devotamente. Incluso si fuera la espada divina del sol, siempre tengo miedo de que algún día se rompa estando en mi posesión, y mucho menos una cueva. Después de caminar por ese largo corredor de granito, apareció ante nosotros un amplio espacio vacío con forma aproximada de triángulo. Los alrededores eran paredes de piedra natural. No había señales de que las paredes estuvieran alisadas, se dejaron ásperas e irregulares. En el centro había un enorme sello mágico, y, al igual que el espacio que lo rodeaba, tenía forma triangular. A simple vista parecía estar tallado en el suelo, pero las líneas en realidad flotaban por encima del suelo unos 10 centímetros. Además de eso, había un pequeño círculo mágico en cada punto del triángulo. Aunque llamé pequeños a los círculos, eso fue en comparación con el sello mágico triangular. Los círculos en realidad tenían la longitud de un hombre, y estaban de pie. Todo el objeto era un objeto parcialmente transparente flotando en el aire, intocable. No es de extrañar que los liches y Abaitsun dijeran que este sello mágico no se podía copiar, por lo que la ceremonia debe llevarse a cabo aquí. Y solo los dioses pueden crear algo así, ¿verdad? Aunque nunca antes me había encontrado con el dios de la luz, nunca he dudado de su existencia. Sosteniendo la espada divina del sol, este objeto sagrado lleno de elemento sagrado, realmente era difícil dudar de la existencia de los dioses. En ese momento, Zeo, Vival y Laika corrieron desde otro lado. Vival exigió: ¿por qué tardaron tanto? Ya hemos hecho todas las preparaciones necesarias. Las cadenas ya están aseguradas a las paredes. estábamos transportando a estos muñecos de nieve.
Tiré del muñeco de nieve y Yu. Tyler, tú, ¿cómo te convertiste en esto? Laika miró a Tyler de arriba abajo y murmuró. Gordo y redondo, realmente parece un muñeco de nieve gigante, pero oscuro. Al escuchar esto, la cara de Tyler también se oscureció. Desde que las cadenas han sido aseguradas, a Baixun, Beiata a Theo y al resto de ellos. Me di la vuelta y le dije a Baitsun. Roland dijo que una vez que llevara a Illo al sitio ceremonial, él aparecería, así que podría aparecer en cualquier momento ahora. Tenemos que apurarnos y hacer nuestros preparativos. Correcto. Theo, Vival y Laika caminaron hacia el muro de piedra. Había 3 pares de cadenas allí. Además de las manos y los pies, incluso había cadenas para la cintura y el cuello. Después de que los 3 estuvieran en su lugar, Abaitsun los ató a todos. Aunque Theo y los demás fueron quienes colocaron las cadenas dentro de las paredes, las cadenas fueron proporcionadas por la Catedral del Dios de las Sombras. Abaitsun ya las había ajustado. Parecían firmes y robustas, eso era para engañar a Roland, cuando en realidad las cadenas eran fácilmente desmontables, eso era para engañar al trío, pero había una cerradura secreta en ellas. Una vez que estuviera cerrada, esta cadena ajustada seguía siendo una cadena firme. ¡Boh! Realmente es un trabajo complicado. La he cerrado. Abaitsun se acercó a mi lado, respiró profundamente y anunció. Ahora, solo tenemos que esperar a que él llegue. Si esperábamos a que él llegara, no tendríamos idea de cuánto tiempo necesitaríamos esperar. Tomar la iniciativa de contactarlo era mucho más seguro. Lo había encontrado 2 veces, no hay razón por la que no pueda hacer algo mientras estoy despierto que pueda hacer mientras duermo. Cerré los ojos y llamé urgentemente en mi mente. Roland, Roland. Quiero encontrar a Roland, como antes, quiero ver a Roland. Si me permites preguntar, ¿te has quedado dormido? Preguntó Abaitsun, perplejo. ¿Debo conseguir una silla para ti? Abrí los ojos y dije en blanco. No. Solo estaba descansando los ojos. Abaitsun asintió con la cabeza con dudas. ¿Qué demonios? Pude hacerlo mientras dormía, pero ¿realmente no puedo hacerlo despierto? Bah. Eso es porque eres alguien que usa el instinto al usar magia. Scarlett, eso es genial. Apúrate y enséñame cómo encontrar a Roland como lo hice antes. No. Quiero convertirme en el rey demonio, ¿de verdad? Así que enséñame cómo invocar a Roland. Entonces, ¿puedo convertirme rápidamente en el rey demonio? Quien te crea es un idiota. Ar, ¿realmente usaste la puerta invocada por ti mismo? ¿Qué puerta? Pregunté apresuradamente. Antes de que Scarlett pudiera responder, vi la puerta. Era una puerta arqueada que tenía el doble de la altura de una persona. La escena en la puerta no tenía conexión con la cueva de estalactitas. Mostraba el volcán de antes. ¿Qué es esto? Pregunté, atónito. El paso más básico de la invocación es abrir una puerta dimensional junto a la criatura que se desea invocar, para permitir que llegue inmediatamente a tu lado. Sin embargo, esta es la primera vez que veo a alguien con el coraje de invocar a un monarca de la muerte. ¿Monarca de la muerte? Me estremecí y vi una sombra negra gigantesca descender y llenar toda la puerta. No era porque él estuviera gordo, sino porque las 6 alas suyas eran realmente enormes. ¿Sol? Roland parecía asombrado y examinó cuidadosamente la puerta. Finalmente, sacudió la cabeza y dijo: Siempre haces cosas inconcebibles. Es cierto, invocar a un monarca de la muerte. Incluso yo pienso que es inconcebible y muy suicida. Dije apresuradamente. Porque ya he llevado a Illo al lugar ceremonial, pero no había señales de ti. Así que tuve que abrir la puerta e invitarte. Roland dijo en tono neutro. ¿No estás un poco ansioso? Debes haber llegado allí hace poco. No importa cuán poderoso sea, aún necesito tiempo para rastrear la posición de Iyu. ¿Cómo no voy a estar ansioso? En 3 meses, el mundo entero será engullido por tierras de oscuridad. Incluso ahora, mientras hablamos, hay numerosas personas luchando contra criaturas de la oscuridad. ¿Podrían estar cerca de morir? Roland guardó silencio por un momento. Luego, asintió con la cabeza. Es cierto. Plegó sus 6 alas de carne y volvió a su apariencia humana, luego atravesó la puerta y dio unos pasos más hacia adelante.
Se detuvo a unos 5 pasos de distancia de mí. Creo que probablemente no quieres que esté demasiado cerca de ti. Dijo ligeramente. Al escuchar esto, caminé intencionalmente unos pasos hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros a unos 2 pasos. Abaitsun inmediatamente se colocó delante de mí, giró la cabeza y me dijo en voz baja. Esto es demasiado peligroso. Rodé los ojos y resoplé. Tranquilízate. Si él quiere atacar, 2 pasos de distancia no harán ninguna diferencia. Quítate de mi camino ahora. Abaitsun vaciló. Se apartó hacia un lado, dejando su posición entre nosotros, pero aún se quedó a mi lado, con la mano en su espada, como si estuviera listo para desenvainar en cualquier momento. Roland miró entre Abaitsun y yo y luego se enfocó en los 2 gigantes muñecos de nieve. Dio un respingo y exclamó confundido. ¿Tyler? ¿Por qué estás aquí? Capitán. Tyler gritó emocionado. Pero después de llamar, se detuvo, como si no supiera qué decir. Solo miró a su propio capitán. Pero Roland apartó la mirada de Tyler, ya no lo miraba. En cambio, me miró a mí y preguntó. San, ¿fuiste tú quien lo ató? ¿Admití sin rodeos? Sí. Esta forma de atar a la gente estilo muñeco de nieve era demasiado obvia. Incluso si lo negara, Roland no creería que no fui yo quien lo hizo, ¿verdad? Al escuchar esto, Roland frunció el ceño y me miró con expresión confundida, pero mi atención estaba en Theo y los demás. Desde el momento en que los encadenaron a la pared, intentaron desbloquearlo en secreto pero se dieron cuenta de que era imposible. Me miraron desconcertados, pero no se atrevieron a hacer ruido. San. Finalmente, Theo no pudo soportarlo más y gritó en voz alta. ¿No dijiste que ibas a manipular secretamente las cadenas y dejarnos ir? Abaitsun giró la cabeza y dijo. Mintió. Lo que realmente quiere es convertirse en el rey demonio. Para evitar que todos se interpongan, él. En ese momento, extendí mi mano. Innumerables cadenas de oscuridad salieron disparadas y ataron a Abaitsun como el tercer muñeco de nieve. Abaitsun ni siquiera pudo terminar de decir. ¿Qué estás haciendo? Antes de que las cadenas envolvieran su boca. Al ver esto, Theo, Vival y Laika suspiraron aliviados. Incluso Laika se burló de Abaitsun. Creo que la persona que ha sido engañada eres tú. Roland, sin entender la situación, miró a Abaitsun y me preguntó. ¿Por qué ataste a Abaitsun? Encogí los hombros y dije. Oh, eso es porque le mentí, diciéndole que quería convertirme en el rey demonio, por lo que necesitaba que él usara a Iyu y Tyler para amenazarte y renunciar a las cualificaciones para ser el rey demonio. Roland quedó atónito. Giró la cabeza hacia Theo y dijo. Entonces, ¿por qué encerraste a Storm y a los demás? Porque también les mentí diciéndoles que en realidad le mentía a Abaitsun y que la persona que realmente renunciaría a las cualificaciones para ser el rey demonio era yo. Cuando terminé, Theo y el resto, junto con Abaitsun, palidecieron inmediatamente. Roland preguntó con curiosidad. Entonces, ¿a quién exactamente querías engañar? Respondí honestamente. A ambos lados. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el Theo, Laika y Vival, que estaban atados, comenzaron a enfurecerse. Abaitsun, cuya boca estaba asegurada con cadenas, también me miró con una expresión ardiente. Al ver esto, Roland se rió. Realmente se rió de alegría, e incluso las llamas en sus ojos parpadearon. San, sigues siendo tan. Se rió, negó con la cabeza y dijo. ¿Cómo debería describirte en el mundo? Sugiero. ¿Puedes decir que soy asombrosamente sabio y perspicaz? Eres desvergonzado y despreciable. Rugió Laika. Laika, ¿no eres una princesa? Solo a las princesas les gusta describirme como a desvergonzado y a despreciable. Imbocé las cadenas de la oscuridad y amordacé las bocas de Theo, Laika y Vival para evitar que interrumpieran, aunque esto hizo que sus expresiones fueran aún más aterradoras. Aplaudí y dije. Genial, ahora nadie nos interrumpirá. Podemos tener una agradable charla. ¿Realmente tenemos algo de qué hablar? Roland preguntó con calma y luego entendió. Así es, dijiste que querías hacerme una pregunta y debía ser cara a cara. Bueno, he llegado. Puedes preguntar ahora. Sacudí la cabeza y dije. No, quiero que jures que me dirás la verdad. ¿No me crees de nuevo?
dijo Roland, pero frunció el ceño inmediatamente después de hablar. Luego, dijo con indiferencia. Así es, dije antes que nunca dañaría a los 12 santos caballeros, pero luego te maté con mis propias manos. Es obvio que no me creerías. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Puedes preguntar ahora. Dijo Roland tranquilamente. Diré la verdad. Pero juro que solo responderé con sinceridad a esta única pregunta. Asentí con la cabeza y miré fijamente a Roland, sin querer perder ninguna de sus reacciones. Luego, abrí la boca y pregunté. Roland, ¿en realidad quieres ser el rey demonio? Capítulo 83, volumen 7, el 10º para terminar al rey demonio. Nacimiento del rey demonio. El rostro de Roland se contrajo y, apretando los dientes, preguntó. ¿Esta es tu pregunta? Así es. Respondí de manera objetiva. ¿Así es? Rugió incrédulo. ¿Por qué no haces preguntas como, ¿por qué te maté? O, ¿por qué te traicioné? Esas también son buenas preguntas. Encogí los hombros mientras hablaba. Sin embargo, es una lástima que ya conozca las respuestas a esas preguntas. ¿Por qué seguiría preguntando? Roland se quedó congelado y preguntó. ¿Lo sabes? Fue, a juicio, a quien me lo dijo, y todos los 12 santos caballeros ya lo saben. Enfaticé que fue juicio en particular quien lo descubrió. Mientras decía esto, incluso presté especial atención a Tyler, y solo después de asegurarme de que estaba escuchando atentamente, continué hablando. Aunque ya había sido resucitado, juicio aún trató el incidente de mi muerte como un caso de asesinato para investigar. Fue a la habitación privada de Pink y descubrió un círculo mágico especial allí. Sin embargo, no tenía ni idea de qué tipo de magia era, así que le pidió al Papa que lo inspeccionara. Al final, descubrió que era un círculo mágico que los nigromantes usan para fortalecer su control sobre los caballeros de la muerte. Al escuchar mi explicación, Roland suspiró sutilmente aliviado. Aunque aún mantenía una expresión indiferente, no pudo ocultarse de mi capacidad de percepción. Cuando terminé de hablar, los músculos de su rostro ciertamente se habían relajado mucho. En realidad, Pink te ha estado controlando desde que eras joven, ¿verdad? En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Roland se quedó congelado y finalmente no pudo mantener su expresión indiferente. En cambio, lucía una expresión de sorpresa. ¿Ya estás asombrado por esto? ¿Las cosas que estoy a punto de decir son aún más impactantes? Ella te controlaba, haciéndote hacer lo que ella decía, pero luego te obligaba a olvidarla, ya que esto le facilitaba ejecutar sus planes. Por ejemplo, controlar al rey para torturarte hasta la muerte, lo cual te llenó de odio hacia el rey. Luego, te resucitó como un caballero de la muerte y deliberadamente te hizo venir a buscarme para hablar de viejos tiempos, lo cual facilitaría encontrar una oportunidad para matarme en el futuro. Cuando terminé de hablar, los ojos de Roland se abrieron un poco y hasta los demás quedaron atónitos. Después de captar la atención de todos, continué hablando. Que vinieras a mi lado fue inicialmente un riesgo muy grande. Si tu verdadera identidad hubiera sido expuesta, habrías estado en una situación muy peligrosa. Sin embargo, bajo la circunstancia de que tú mismo no conocías la verdad, hubiera sido imposible para mí exponer tus mentiras porque no sabías acerca de tu propia identidad o que me matarías en el futuro. Inicialmente, tenía varias dudas sobre por qué Pink no me había matado ella misma. Hubo numerosas oportunidades en las que pudo haber actuado y matarme. Más tarde, descubrí la respuesta de mi propio liche. Era porque Pink absolutamente no podía matarme con sus propias manos. Un liche puede ayudar a su candidato, pero se les prohíbe dañar directamente a los otros candidatos. Esa es una prohibición grabada en sus huesos, por lo que es imposible romper esa restricción. Por lo tanto, Pink se vio obligada a hacer este movimiento peligroso y dejarte venir a buscarme para recordar el pasado. Dije autodepreciativamente. Aunque Pink quería que te acercaras a mí, probablemente nunca pensó que te llevaría directamente a la iglesia del dios de la luz y te convertiría en el caballero del infierno. Ahora que lo pienso, realmente estaba buscando la muerte con esa acción. Frunciendo el ceño, Roland dijo. Estas son todas tus conjeturas. ¿Son mis inferencias basadas en el razonamiento? Dije con convicción. ¿Tengo toneladas de pruebas? Por ejemplo, debido a su control sobre ti, había muchas fallas en tus recuerdos. Anteriormente, mencionaste que tu espada era una espada que heredaste. Sin embargo, en realidad no recuerdas cómo obtuviste esa espada, ¿verdad?
Tanto tú como yo somos huérfanos, entonces, ¿de dónde demonios vino esa reliquia familiar? Sin embargo, aún tenías la impresión en tu mente de que la espada era una reliquia familiar, ¿verdad? Fue porque Pimp te inculcó esa impresión para que no descartaras o vendieras la espada descuidadamente. Además, Pimp obviamente quería que me desangrara hasta la muerte. Cuantas menos heridas haya en un cadáver, mejor. Esto le facilitaría convertirme en una criatura no muerta a su disposición. A pesar de su deseo, al final fui llevado de vuelta a la iglesia e incluso tenía un gran agujero en el pecho. ¿Fuiste tú quien me dio un fin rápido a mi sufrimiento y me llevó de vuelta a la iglesia? ¿Y también fue en ese momento que mataste a Pimp? Roland no pudo evitar que las palabras se le escaparan. ¿Cómo lo supiste? Insistí aún más. Incluso sé que no solo la mataste, sino que también la sellaste como sellé a Scarlett y Stephen en la eternidad tranquila. Por eso desapareció hace medio año. Por eso Yu, a quien creaste después, diría que nunca ha visto a Pimp. Roland me miró durante un largo momento, luego, sacudiendo la cabeza, dijo: Es realmente difícil de creer, pero parece que sabes incluso más que yo. Eso es porque tengo a Scarlett, quien sabe y hablará de todo excepto de la ceremonia para renunciar a las cualificaciones de un candidato. Sintiendo un poco de curiosidad, pregunté: de todos modos, ¿dónde sellaste a Pimp? Roland dudó brevemente, luego dijo: En mi reliquia familiar. Ja. No pude evitar reír. Scarlett había utilizado todos los medios posibles para devolverme la eternidad tranquila, y yo utilicé la eternidad tranquila para sellarla. Pimp había encontrado una excelente espada para Roland mucho antes, y Roland utilizó esa espada para sellarla. Estos son ejemplos perfectos de cosechar lo que se siembra. He terminado de decir todo lo que quería. Le recordé. Ahora es tu turno, Roland. Aún no has respondido mi pregunta. Roland se quedó en silencio. Yo no estaba ansioso y esperé tranquilamente su respuesta. Cuanto más esperaba, más pesada se volvía la expresión de Roland. Finalmente, no pude evitar decir primero: en realidad, no tienes el más mínimo deseo de convertirte en el rey demonio, ¿verdad? Con una cara llena de ira y renuencia, Roland me gritó: No quiero ser el rey demonio. Quiero regresar al templo sagrado y seguir siendo el caballero del infierno. Sin embargo, entre los dos, uno debe convertirse en el rey demonio. Si no soy yo, serás tú, y todos sabemos que definitivamente no puedes ser tú. ¿Quién dice eso? Pretendiendo estar relajado, dije: en realidad, quiero ser el rey demonio. Roland se sorprendió y gruñó: Deja de bromear ya. San, incluso si tienes la intención de sacrificarte para ser el rey demonio para que yo no tenga que hacerlo, ¿crees que es posible que los demás me acepten y me permitan volver a ser el caballero del infierno? Por mi culpa, habrán perdido a su caballero del sol. Será imposible para ellos aceptarme. Mi elección de ser el rey demonio no tiene nada que ver contigo. Dije en voz baja: no lo hago por ti. Lo hago por mí mismo. ¿Por ti mismo? Roland estalló en risas. ¿Crees que si lo dices así, te creeré? ¿Que alguien te creerá? Dije con firmeza: sabes que soy ciego y actualmente estoy usando mi habilidad sensorial como sustituto de mi visión. Entonces dime, si pierdo mis cualificaciones como candidato a rey demonio, ¿qué me sucederá? En el momento en que dije esas palabras, todos, excepto a Baitsun, abrieron los ojos de par en par. Sin querer creerlo, Roland preguntó: ¿Te quedarás ciego? Asentí con la cabeza y luego dije sin rodeos: por eso tengo que convertirme en el rey demonio. Por lo tanto, esta decisión no tiene nada que ver contigo en absoluto. Solo porque quiero seguir siendo el caballero del sol. No pude evitar elevar la voz. Sin embargo, mi resurrección me hizo perder una gran parte de mis habilidades de luz sagrada. Sí, además, pierdo mi condición de candidato a rey demonio, mi vista e incluso mis habilidades mágicas desaparecerán por completo. Dime, ¿cómo puedo ser el caballero del sol entonces? Roland quedó atónito durante mucho tiempo y solo ahora usó un tono incrédulo para preguntar: ¿quieres ser el rey demonio, pero aún así quieres seguir siendo el caballero del sol? Así es. Asentí resueltamente. Nadie ha decretado que el rey demonio no pueda ser el caballero del sol. Roland estuvo sin palabras durante mucho tiempo, luego dijo impotente: Nadie lo ha decretado,
pero esto es tan típico de algo que harías tú. Se rió entre dientes mientras terminaba su frase. Así que puedes venir aquí y entregarte obedientemente a la fuerza del rey demonio. En cualquier caso, incluso si no eres el rey demonio, sigues siendo un monarca de la muerte tremendo y aterrador. Esta situación tiene un beneficio adicional. Con tú como monarca de la muerte y yo como el rey demonio, los dos podemos contenernos mutuamente. Si uno de nosotros se vuelve loco, el otro se encargará de detenerlo. ¿Esto es realmente matar varios pájaros de un tiro? Me admiré a mí mismo por haber podido resolver las cosas tan perfectamente. Roland me miró, pero no parecía tener intención de acercarse a uno de los círculos mágicos. Abrió la boca y dijo: San, ahora es mi turno de hacerte una pregunta. También debes responderme sinceramente. ¿Una pregunta? Estaba un poco confundido. En cualquier caso, había puesto todas mis cartas sobre la mesa y había revelado todo, así que no había nada que no pudiera decir. Asentí y dije: de acuerdo, pregunta. Preguntaste si querías ser el rey demonio. ¿Qué hubieras hecho si dijera que sí? Me detuve, luego dije: entonces habría renunciado a convertirme en el rey demonio. Si no, ¿qué más podría hacer? Roland persistió y continuó interrogándome. Entonces te quedarías ciego, ¿cómo seguirías siendo el caballero del sol? Bueno, en realidad estoy bastante contento de que hayas dicho que no querías ser el rey demonio. Admití con honestidad. Solo de esta manera podría seguir siendo el caballero del sol mientras ocupo el puesto de rey demonio. Tú también podrías seguir siendo el caballero del infierno y un monarca de la muerte. ¿Y el problema se resolvería? Al escuchar esto, Roland se rió. Sacudiendo la cabeza, dijo: Realmente es un buen plan. El rey demonio nace y los 12 caballeros sagrados no pierden a nadie, pero San, tu plan no funcionará. Pensé que el asunto ya estaba resuelto, pero Roland de repente dijo estas palabras de la nada. Alarmado, pregunté: ¿por qué? San, los poderes del rey demonio no solo incluyen poseer una fuerza formidable. Roland frunció el ceño mientras decía: Cuando te conviertas en el verdadero rey demonio, naturalmente comenzarás a absorber grandes cantidades de elemento oscuro, y el elemento oscuro afectará tu mentalidad. Oh, cierto, ¿no has absorbido previamente el elemento oscuro de una tierra de oscuridad completa? Me quedé congelado al recordar algunos recuerdos pasados. Abandonando e ignorando a Ice y Blas, cuyas vidas estaban en peligro. Cortando la mano derecha del maestro. En ese momento, habías cambiado después de absorber el elemento oscuro de solo una tierra de oscuridad. Después de que te conviertas verdaderamente en el rey demonio, el elemento oscuro que absorberás entonces será varias veces, tal vez incluso varias decenas de veces. Cuando te conviertas en el rey demonio, créeme, no querrás ser el caballero del sol. Roland sonrió amargamente mientras decía: Aunque fue por un tiempo muy corto, desde tu muerte hasta tu resurrección, realmente me convertí en el rey demonio. En ese momento, simplemente no tenía forma de controlarme. ¿Es eso así? Fruncí el ceño profundamente. Después de reflexionar un rato, tuve una revelación y dije: pero después de que te convertiste en el rey demonio, aún me trajiste de vuelta a la iglesia del dios de la luz, ¿verdad? Claramente sabías que sería resucitado y tú volverías a ser un candidato. Roland me interrumpió, diciendo: No sabía que todavía había otros que podían usar la resurrección. Tampoco sabía que tu resurrección me revertiría a ser un candidato nuevamente. Parpadeé. ¿En serio? Es decir, ¿no he mencionado delante de Roland que el Papa puede usar la resurrección? Parece que realmente no lo he mencionado antes. Roland dijo desesperadamente: Incluso si estás ciego, deberías poder pensar en una forma de ser el caballero del sol. De cualquier manera, definitivamente no puedes ser el rey demonio. Le gruñí en respuesta: pero no puedo pensar en ninguna otra forma. La resurrección esta vez me hizo perder una gran parte de mis habilidades de luz sagrada. Si pierdo mi estatus como candidato a rey demonio, entonces no podré usar magia e incluso me quedaré ciego. Dime, ¿qué tipo de soluciones puedo pensar? Al borde de la desesperación, Roland dijo: Los demás te ayudarán.
Giré la cabeza para mirar a Theo y a los otros dos. Sus expresiones estaban llenas de pánico y estaban completamente perdidos sin saber qué hacer. Rugía Roland. Por supuesto que ayudarían a su Caballero del Sol, con la condición de que pueda desempeñar bien las funciones del Caballero del Sol. Pero sin luz sagrada, magia ni siquiera vista, no puedo hacerlo en absoluto. De cualquier manera, definitivamente no puedes ser el rey demonio. Roland también empezaba a enfadarse y me rugió de vuelta. Sol, no lo entiendes en absoluto. Si te conviertes en el rey demonio, no querrás volver a la iglesia del Dios de la Luz nunca más. No querrás ser el Caballero del Sol nunca más. Las cantidades de elemento oscuro que un candidato y el rey demonio absorben están en niveles completamente diferentes. Serás completamente controlado por el elemento oscuro y tratarás a este mundo, incluso a los 12 caballeros sagrados, como nada. Lo único en lo que pensarás es hacer lo que te plazca. Antes, incluso cuando había perdido la vista, aún quería ser el Caballero del Sol. Miré fijamente a Roland y hablé claramente, palabra por palabra. Incluso cuando perdí mi cabeza de cabello dorado, aún quería ser el Caballero del Sol. Incluso cuando perdí el favor del Dios de la Luz, aún quería ser el Caballero del Sol. Así que, aunque sea el Rey Demonio, seguiré queriendo ser el Caballero del Sol. Esto es cuanto quiero ser el Caballero del Sol. Así que por favor, créanme. Incluso si me convierto en el Rey Demonio, no perderé mi esencia. Volveré a mi posición como el Caballero del Sol y los 12 caballeros sagrados no perderán a nadie. Roland me miró. Su expresión había cambiado desde ser indiferente y tranquila a estar abrumado. Finalmente, se giró y miró a Theo y a los demás, una súplica de ayuda en su rostro. Al ver esto, me acerqué a la pared y abrí las cerraduras de los cuerpos de Theo, Vival y Laika, y luego liberé a Baitsun y Yu y Tyler. Ya no tenía sentido seguir restringiéndolos. En el momento en que Tyler quedó libre, corrió inmediatamente hacia el lado de su capitán, después de saludar, abrió la boca y dijo: Capitán. Roland interrumpió. Ya no tienes que seguir llamándome capitán. Al escuchar esto, Tyler bajó la cabeza y suplicó en voz baja: Capitán, por favor regresa. Roland vaciló y luego dijo: Si no regreso, puedes tomar mi lugar como capitán. Pero algunas cosas solo pueden suceder cuando regresas como capitán. Por ejemplo, turnarse para entrenar contigo todas las tardes. Y nunca puedes terminar de corregir la montaña de documentos que el Caballero de la Tormenta te arroja, así que todo el pelotón se ve obligado a corregir esos documentos interminables contigo. Mientras corregimos, alguien será el primero en gritar que ya no puede más, y luego todos nos relajaremos juntos y nos iremos a beber al taberna. Y la primera persona en emborracharse siempre serás tú, capitán. ¿Alguien? Roland se rió entre dientes. ¿Cuándo no fue Fatterling quien gritó primero que ya no podía más? Sí, señor, parece que siempre es ese tipo el que grita primero. Realmente no lo he enseñado bien. Tyler dijo en voz de impotencia. Luego, sintiéndose un poco avergonzado, se frotó la cabeza mientras decía: Capitán, aunque realmente quiero ser el capitán, anhelo aún más los días en los que estabas aquí. ¿Cómo debería decir esto? Esos días fueron bastante buenos. Al escuchar sus palabras, Roland lo miró. Su expresión se suavizó mucho mientras murmuraba: ¿De verdad? ¿Así que hay personas que esperan mi regreso? ¿Cómo era de esperar? Traer a Tyler fue lo correcto. Estaba pensando en animar un poco cuando vi a Theo y a los otros dos acercándose hacia mí con expresiones más aterradoras que las de un monarca de la muerte. Sin decir nada, me agarraron y 6 puños cayeron, administrando una paliza severa. ¿Esta paliza realmente duele como el infierno? No me peguen en la cara. Justo cuando terminé de gritar, 2 puños golpearon inmediatamente mis ojos izquierdo y derecho. Los ojos de Abaitsun se abrieron de par en par, luego usó una voz apenas audible para instarlos a detenerse. Dejen de golpearlo. Si bajas más la voz, sería lo mismo que un mosquito llamando. Después de un largo periodo de golpizas, Theo rugió enojado. Vamos a ver si te atreves a engañarnos en el futuro. Mientras lanzaba una curación para sanar por completo todas las heridas de mi cuerpo. Después de ser golpeado, solo pude bajar la cabeza y disculparme. Lo siento.
Si no lo hubiera hecho así, temo que simplemente no terminarían de escuchar mis razones y al escuchar que quería ser el rey demonio, probablemente me habrían golpeado de inmediato. Theo frunció el ceño mientras decía: Aún estás corriendo un gran riesgo. Según las palabras de Roland, después de que te conviertas en el rey demonio, tal vez realmente no quieras ser el caballero del sol. Si eso sucede, ¿qué debemos hacer? Aunque el riesgo sea grande, debo apostar por ello. Insistí. Realmente no quiero renunciar a mi posición como caballero del sol, y aún más que eso, no quiero ser un parásito del templo sagrado. Vival me reprendió. Si Juicio se entera de que te convertiste en el rey demonio, sin duda te asesinará, rey demonio o no. Puse una cara valiente y dije: en ese momento, por favor, recuerden ayudarme a detenerlo. Laika gritó. ¿A quién le importas tú? Mi cara cayó. Luego, me volví hacia Roland y dije: Roland, incluso Theo y los demás ya no me están deteniendo. Ahora puedes relajarte, ¿verdad? Sin embargo, Roland continuó murmurando. Pero, Sol, si realmente cambias y no regresas a la iglesia del Dios de la Luz, entonces todo esto sería culpa mía. Debería convertirme en el rey demonio y dejarte volver a la iglesia del Dios de la Luz. No tienes que sentirte culpable en absoluto. Theo le dio una palmada en el hombro a Roland mientras decía: Sanya ha dicho que elige convertirse en el rey demonio para poder seguir siendo el caballero del sol. Al renunciar a tu candidatura, ¿incluso lo estás ayudando? Roland se quedó en silencio por un momento, luego forzó una sonrisa y dijo: San, ¿te arrepentirás? No. Después de convertirte en el rey demonio, no sentirás ningún arrepentimiento en absoluto. Eso no necesariamente sucederá. No pude soportarlo más y grité: pero si te permito convertirte en el rey demonio que nunca quisiste ser, y luego regreso a la iglesia del Dios de la Luz para ser solo un caballero del sol de nombre, definitivamente experimentaré un arrepentimiento de por vida a partir de este mismo momento. Roland se sorprendió y solo entonces asintió con la cabeza y se acercó a uno de los círculos mágicos. Llamé a Abaitsun y dije: ¿realiza la ceremonia? Abaitsun se acercó rápidamente y habló primero con Roland. Por favor, ten en cuenta que no debes albergar ningún deseo de querer ser el rey demonio o mantener tu fuerza. Nunca he deseado ser algún rey demonio. Respondió Roland fríamente. Parece que no tiene una buena impresión de Abaitsun. Me acerqué rápidamente para interceder y pregunté: ¿créeme, Roland? Si quisiera convertirse en el rey demonio, lo habría hecho hace mucho tiempo. Ahora dime, ¿dónde me paro? En el medio. Miré los otros dos círculos y pregunté: ¿cuál medio? Abaitsun señaló hacia el centro de todo el espacio y dijo: En el medio del triángulo. Dudé y luego pregunté con sospecha: ¿por qué? Hay 3 círculos mágicos circulares. Lógicamente, deberían ser para que los 3 candidatos se paren dentro, ¿verdad? Si me paro en el centro, ¿no será inútil uno de los 3 círculos? No, uno de los círculos es para que un testigo se pare. No tiene nada que ver con los candidatos al rey demonio. ¿Un testigo? ¿Quién? Abaitsun sonrió y dijo: El águila silenciosa de la generación actual. no me extraña que Abaitsun fuera tan cooperativo y no tuviera muchas dudas hacia mí. Resulta que sin su cooperación, la ceremonia no tendría éxito en absoluto. Le lancé una mirada de reojo y luego caminé hacia el centro del triángulo. Abaitsun entró en uno de los círculos. Recordé sigilosamente las posiciones, con la intención de llevar un diagrama del círculo mágico de vuelta a la iglesia del Dios de la Luz para guardarla en un lugar seguro, porque sería imposible garantizar que no habrá otro caballero del sol que resulte ser candidato a rey demonio en el futuro. En nombre del águila silenciosa, estoy aquí para presenciar la fusión y el nacimiento del 21º recipiente del elemento oscuro. El momento esperaba que Abaitsun terminara de hablar, él tomó su espada y se cortó desde su propia muñeca, haciendo un corte recto de al menos 20 centímetros de largo en su brazo. Grandes cantidades de sangre salpicaron el círculo mágico, y luego entonó una larga letanía en voz alta. ¿Qué demonios? No puedo entenderlo en absoluto. ¿De qué país es este idioma? Mis ojos se abrieron de par en par, pero las primeras frases ya habían terminado. Como no podía entenderlo, tampoco podía recordarlo en absoluto. Parece que incluso si tengo un diagrama del círculo mágico, es inútil.
Después de recitar la letanía, la sangre que había sido rociada en el círculo mágico comenzó a fluir a lo largo del perímetro del círculo mágico. De repente, el círculo mágico comenzó a girar frenéticamente. Después de eso, la sangre se separó como una telaraña en innumerables corrientes, y cada corriente individual voló hacia Roland. ¿Esta situación es realmente demasiado extraña? A pesar de tener una catedral siniestra, llena de elementos oscuros y realizar ceremonias extrañas, la catedral del dios de las sombras todavía tiene muchos seguidores. ¿El reino de Kissinger debe haber pensado mucho en cómo presentar la imagen de la catedral del dios de las sombras? Cuando esa telaraña de sangre fluyó hacia el lado de Roland, todos los músculos de su cuerpo se tensaron y parecía como si quisiera huir, pero estaba resistiendo con mucha dificultad. Afortunadamente, esa telaraña de sangre no se abalanzó realmente sobre su cuerpo, sino que fluyó sobre el círculo mágico que lo rodeaba. Casi de inmediato, este círculo mágico también comenzó a girar frenéticamente. Después de girar durante unos 10 segundos, un enorme rayo de energía de repente salió del centro y atravesó directamente la cabeza de Roland. Los ojos de Roland se abrieron de golpe y gritó. Todos gritaron alarmados. «¡Roland!». Capitán. Roland se sobresaltó y dijo rápidamente: No es nada. Solo me asusté. En realidad, no sentí mucho. Solo cuando vieron que no parecía estar sufriendo, todos se relajaron. Pero en ese momento, vi un pequeño fragmento volar desde la frente de Roland. Aunque era tan pequeño como una uña, era un elemento oscuro puro, increíblemente espeso y tan hermoso. ¿San? ¿MM? Respondí distraídamente. ¿Qué estás mirando? Parecía ser la voz del CEO. ¿Un fragmento de la nave? Mientras respondía, extendí mi mano. El fragmento ya había volado a mi alcance. Lo alcancé y lo atrapé con mi mano. Abrí mi mano para mirarlo, pero no había nada allí. ¿Dónde está el fragmento?, Ha tenido éxito. dijo Abaitsun suavemente. ¿Qué ha tenido éxito? Levanté la cabeza y lo miré, confundido. Inesperadamente, se arrodilló en una rodilla y gritó: El águila silenciosa rinde homenaje a su majestad, el rey demonio. Lo miré aturdido, sintiéndome un poco confundido. ¿Ya me he convertido en el rey demonio? ¿Por qué no siento nada? En ese momento, todo el sello debajo de mis pies comenzó a girar repentinamente y el elemento oscuro comenzó a acumularse como loco. Un remolino de elemento oscuro apareció en el techo de la cueva y se acumuló sin cesar en el centro. Finalmente, todo cargó hacia mí de una sola vez. El elemento oscuro se precipitó en mi cuerpo en un flujo interminable. Inmediatamente sentí que todo mi cuerpo se llenaba de fuerza. Estaba tan feliz como uno se siente al beber un cubo de agua helada en un día caluroso de verano, tan feliz que no pude evitar reír a carcajadas. Cuanto más reía, más feliz me volvía. Cuanto más feliz me volvía, más alegremente reía. Ja 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 ja. San. ¿Estás bien? San. ¿Por qué te estás riendo? Mientras reía, respondí: me estoy riendo de la alegría de estar lleno de fuerza. Es realmente maravilloso. Ja ja ja. Sol, ¿todavía quieres ser el caballero del sol? Roland preguntó con cuidado. Dejé de reír abruptamente y giré la cabeza para mirar a Roland. Un monarca de la muerte no es solo para apariencia. Su elemento oscuro es sorprendentemente alto. Tal vez su fuerza sea solo un poco menor que la mía. Pero actualmente estoy en mi punto máximo. Una vez que el elemento oscuro comience a agotarse, mi fuerza comenzará a disminuir. Cuando eso suceda, Roland será más fuerte que yo. ¿Sol? Roland preguntó con cautela e incluso comenzó a retroceder hacia CEO y los demás. ¿Debería aprovechar la oportunidad para matarlo ahora mismo? No. No, eso no es necesario todavía. Este tipo y yo tenemos una muy buena amistad, no es una amenaza. Tal vez incluso pueda contar con su ayuda en el futuro. Lamí mis labios y dije: llévate a los demás y vete ahora. Inmediatamente. De lo contrario, si peleamos, seguramente morirán. ¿Sol? CEO gritó incrédulo. Yo soy. Los miré ferozmente, en un tono serio, advertí: Grisia. Grisia, el rey demonio. Capítulo 84, volumen 7, séptima regla compartida de los 12 caballeros sagrados. Cuando el caballero del sol y el caballero del juicio se pelean,
sigue las órdenes del Caballero del Sol, a menos que el Caballero del Sol no haya cumplido con su deber. Lesus miró los documentos con la cabeza baja. Cuando notó algo que no estaba dentro de sus responsabilidades, levantó la cabeza, queriendo preguntarle al capitán de los Caballeros Storm por costumbre. En cambio, descubrió que el asiento del capitán de los Caballeros Storm estaba vacío. Se quedó congelado por un momento antes de recordar que CEO se había ido con Grisia a la Catedral del Dios de las Sombras hace algún tiempo. Levantó la cabeza para observar la sala de conferencias. De hecho, no solo el asiento del Caballero Storm estaba vacío, muchos de los asientos estaban actualmente vacíos. En ese momento, solo él, Ethylan Ice y Ibis Stone quedaban en la iglesia. Solo cuando los tres tuvieron que operar la iglesia por sí mismos, lo cual generalmente era una responsabilidad conjunta asumida por los 12, se dieron cuenta de que la iglesia del Dios de la Luz tenía tantos devotos y sucursales, a pesar de que el Papa siempre lamentaba que la influencia de la Iglesia del Dios de la Luz estaba lejos de lo que solía ser en el pasado. Sin embargo, ¿quién sabía exactamente cuánto tiempo atrás era el pasado al que se refería? Por lo que Lesus recordaba, la influencia de la Iglesia del Dios de la Luz siempre había sido más o menos la situación actual. Cuando Grisia comenzó a encargarse de parte del trabajo, en ese momento probablemente solo tenía 15 años, la influencia de la Iglesia incluso tenía una tendencia ascendente. ¿Capitán Juicio? Lesus recobró el sentido y se dio la vuelta para mirar. Era Ethylan quien lo llamaba, e incluso la atención de Ibis había sido atraída. Estoy bien. Lesus dijo calmadamente. Solo estoy algo no acostumbrado a que esté tan tranquilo. Realmente es bastante difícil acostumbrarse. Ibis sonrió mientras negaba con la cabeza, diciendo: Por lo general, me molestaría la voz demasiado alta de Blas, la voz demasiado aguda de Metal o Storm lidiando con el papeleo hasta que explota. Ahora, en cambio, me encuentro extrañando un poco esos ruidos. Ethylan asintió también, añadiendo: Y los largos discursos sin sentido de San. Exacto. Ibis comenzó a reírse en voz alta. Las tonterías de San son más aterradoras que cualquier otro ruido. En ese momento, los tres sintieron algo de repente. Se levantaron rápidamente, pero antes de que tuvieran tiempo de procesar algo, una puerta arqueada gigante apareció flotando en el aire. Fuera de la puerta, estaba la sala de conferencias que los 12 santos caballeros solían usar para reuniones, pero dentro de la puerta, era en realidad una escena completamente diferente. Había un trono negro. Había un hombre sentado en el trono. Tenía una cabellera negra larga y una piel blanca como la nieve. Sus rasgos faciales atractivos formaban una expresión llena de languidez. Llevaba una túnica negra, e incluso tenía una pequeña corona en la cabeza. Sin embargo, todo eso no era lo más importante. Lo que realmente destacaba eran sus ojos. Eran un par de ojos completamente negros sin ni siquiera un rastro de blanco en la esclerótica. Ibis tardó mucho tiempo en darse cuenta de quién era la persona sentada en el trono. Exclamó: San. Grisia sonrió. Desde su lado, miró la escena dentro de la puerta y dijo: Oh, vaya. Solo estaba probando, no pensé que realmente funcionaría. Aunque tampoco se me había ocurrido que fallaría. Lesus miró detenidamente a Grisia. No estaba demasiado sorprendido de que el otro se hubiera convertido en el rey demonio. De hecho, ya tenía una ligera sospecha desde hacía algún tiempo. Después de todo, Grisia no tenía absolutamente ninguna manera de resolver el problema de su ceguera. Lo que realmente lo sorprendió fueron las dos pupilas negras de los ojos de Grisia. Originalmente, había un pequeño destello dorado en ellos, lo que hacía que esos ojos parecieran una noche estrellada. Sin embargo, en este momento, el destello dorado había desaparecido, dejando solo un parche de negro absoluto. Esto le hizo sentir bastante incómodo. Especialmente junto con la vestimenta de Grisia y la actitud que estaba mostrando ahora, algo estaba extremadamente mal. ¿Dónde están los demás? Lesus abrió la boca para preguntar. Realmente se sentía un poco nervioso, aunque tampoco pensaba que Grisia dañaría a los demás. No te preocupes. Grisia dijo perezosamente. Están en la Catedral del Dios de las Sombras junto con Roland. Quizás ya estén regresando a la Iglesia del Dios de la Luz.
Oh, cierto, Lesus, ya no voy a volver. Su tono era relajado, como si estuviera diciendo que se iba a quedar a pasar la noche en otro lugar y por lo tanto no iba a volver a casa. No vas a volver. La inquietud que sentía finalmente tenía sentido. Sus cejas se fruncieron gradualmente mientras decía con voz profunda. Si no vuelves, ¿quién se va a hacer cargo de los deberes del Caballero del Sol? Deja que Eder me reemplace. Grisia parecía no importarle mientras respondía. Es muy capaz, así que definitivamente no habría problemas. Al escuchar eso, Ibis y Ecilan se sorprendieron. Ibis no pudo evitar dar un grito. Sol. ¿Qué estás diciendo? Tienes que volver. Eres el Caballero del Sol. ¿Caballero del Sol? Grisia comenzó a reírse en voz baja. Actualmente, ya soy el Rey Demonio, ¿no te das cuenta? Puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué debería volver y ser el Caballero del Sol que no puede hacer nada? A medida que hablaba, su voz se volvía más alta. Dijo con insatisfacción. No puedo usar magia, tengo que ser elegante sin importar lo que haga, debo mantener una sonrisa radiante, ni siquiera puedo dar un gran rugido, ni siquiera puedo beber, dime, ¿por qué debería volver y buscar sufrimiento? No soy como Metal, que está enfermo de la cabeza y le gusta que lo maltraten. Ibis abrió la boca pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. ¿San realmente dijo que Metal está enfermo de la cabeza? Aunque todos podrían haber sentido internamente que gustar de ser maltratado no es algo que se pueda difundir, nunca habían menospreciado a Metal por eso. Mientras cumpliera con los deberes del Caballero de Metal y no rompiera ninguna ley, entonces nadie podría reprenderlo. ¿No era esta la regla que todos habían obedecido? ¿Qué estaba pasando exactamente con San en este momento? Ibis giró la cabeza para mirar a Judgment Knight, como si estuviera llorando por ayuda. Inesperadamente, en cambio, recibió un gran susto. Eso fue porque el rostro de Lesus Judgment en este momento era tan aterrador que nadie se atrevería a mirarlo directamente. Lesus gruñó. Grisia-san, regresa inmediatamente al templo sagrado. Oh, Inesperadamente, Grisia, que siempre había sido el más asustado de Judgment Knight, solo sonrió mientras decía. ¿y si no regreso? Eres el Caballero del Sol. Si no regresas a la iglesia del Dios de la Luz, ¿a dónde más tienes la intención de ir? Como si fuera un hecho, Grisia respondió. En este momento, soy el Rey Demonio. Por supuesto que me quedaría en la Catedral de las Sombras, no, la catedral. Lesus dio un rugido de furia. Incluso si eres el Rey Demonio, también eres el Caballero del Sol. ¿Más te vale regresar a la iglesia del Dios de la Luz? Grisia soltó una risa. No deseo hablar contigo más. ¿Tu expresión es realmente fea? Incluso si uso mi percepción, ¿es igual de malo? Si deseas encontrarme, entonces ven a mi catedral. Sin embargo, no te recibiré con las puertas abiertas. Si quieres entrar, entonces lucha para hacerlo. Caballero del Juicio. En ese momento, Lesus sacó la espada del juicio divino y avanzó rápidamente. Mientras blandía su espada, gritó enojado. No se te permite irte. Sin embargo, alguien bloqueó su golpe. Vistiendo una armadura negra con patrones plateados y empuñando una espada de estilo similar, Awei-san bloqueó el ataque de Lesus. En su rostro, no mostró ninguna expresión en absoluto, parecía como si no reconociera a la otra persona. Tienes mucho valor para atreverte a blandir una espada contra mí. Grisia parecía estar un poco enfadado mientras decía eso. Después de terminar de hablar, agitó casualmente su mano y una hoja hecha de una gran cantidad concentrada de elemento oscuro voló. En ese momento, la persona a la que Lesus estaba completamente alerta era Awei-san. Había olvidado, o tal vez no creía en absoluto que Grisia realmente le haría daño. Por lo tanto, este golpe lo golpeó de lleno, e incluso fue enviado volando una corta distancia por la fuerza del impacto. Chocó contra la silla detrás de él y finalmente cayó al suelo. Capitán del Juicio. El grito se escapó de la boca de Ibis, pero no tomó ninguna acción. La verdad era que su mente estaba un poco confundida. ¿Cómo se atrevía San a levantar la mano contra Judgment para atacarlo? ¿Cómo podría suceder algo así? No tengo miedo de ti, Lesus. Nunca he tenido miedo. Grisia dijo ferozmente.
Incluso si tu esgrima es muy buena, ¿y qué? ¿Tengo al menos 100 métodos para matarte discretamente? ¿Y qué? Lesus se limpió la sangre de la comisura de la boca. Se levantó y replicó. Han pasado más de 10 años. ¿Por qué no me has matado discretamente durante este tiempo? Sol, tú, ¿cómo pudiste levantar la mano contra el juez? Ecilan exclamó incrédulo. Grisia gruñó en descontento. Es Grisia. Lesus frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Por qué te importan tanto los nombres? ¿Por qué a ustedes no les importan los nombres en lo más mínimo? Grisia explotó de furia mientras rugía. Que Sol, Juicio, son totalmente los títulos de la primera generación de los 12 caballeros sagrados. ¿No me digan que ustedes realmente se consideran la primera generación de los 12 caballeros sagrados? ¿Esos no son nuestros nombres? No soy el primer caballero sagrado del Sol. No soy elegante, no soy directo y recto, mi esgrima simplemente no es buena y simplemente me gusta beber vino. ¿Por qué debo ser obligado a aprender a ser como él? ¿Olvidaste? Lesus se quedó congelado por un momento, diciendo. La respuesta a esta pregunta incluso me la dijiste tú mismo. Es porque... No quiero escucharlo. Grisia interrumpió sus palabras con un rugido de ira. No me importa en absoluto esa respuesta. ¿Me escuchas? Yo. No. Me. Importa. Al escuchar eso, fue como si Lesus hubiera sido sumergido en hielo. Era porque la respuesta era. Satisfecho al ver que Lesus ya no abría la boca, Grisia lentamente abrió la suya para decir. Adiós, 12 caballeros sagrados. Ahora ustedes serán parte de mis recuerdos para siempre, en realidad suena bastante romántico. Ja ja ja. Oh, ¿cierto? Les devolveré la espada del sol divino. Solo trátenlo como un regalo de despedida. Se formó un arco de luz y el sonido del metal cayendo al suelo resonó. Al mismo tiempo, la puerta arqueada se cerró. La sala de conferencias volvió al silencio que tenía antes, no, se volvió aún más silenciosa de lo que había sido. Prácticamente estaba muerta en silencio. En medio del silencio sepulcral, Ecilan comenzó a preguntar. Capitán Juicio, ¿cuál es la solución? Lesus abrió la boca, pero en su lugar dijo. Nada. En cualquier caso, ya no le importa. Ibis preguntó con inquietud. Capitán Juicio, ¿hemos perdido al Caballero del Sol? Al escuchar eso, los labios de Lesus se apretaron con fuerza. Se acercó para recoger la espada del sol divino que había sido arrojada al suelo. Esta espada realmente no debería sufrir este tipo de trato. Cada una de las manos de Lesus sostenía una espada divina. Para reprimir la inquietud en su corazón, incluso las articulaciones de sus dedos se habían puesto blancas por apretar demasiado las espadas. Capitán Juicio, Sol. Ibis preguntó con el rostro pálido. Lesus no se dio la vuelta, pero solo ordenó. No te quedes en trance. Aún hay mucho por hacer. Llama al ejército de expedición punitiva y todos los 12 caballeros sagrados deben regresar a la iglesia. Incluso se les debe pedir a los antiguos 12 caballeros sagrados que regresen a la iglesia del Dios de la Luz. Capitán Juicio. Nosotros. Ecilan no pudo evitar decirlo también. Lesus soltó un rugido enfurecido. Sí. Lo hemos perdido. Al escuchar esta respuesta, tanto Ibis como Ecilan se quedaron en silencio. Eran los capitanes de los caballeros sagrados que estaban bajo el mando del caballero del juicio, pero sentían que el mundo estaba en un estado de caos y oscuridad al escuchar esta declaración. Simplemente no se atrevían a imaginar qué tipo de reacción tendrían los capitanes de los caballeros sagrados bajo el Caballero del Sol al escuchar esta noticia, aunque Storm ya debería saberlo. Los tres se quedaron en silencio por un momento. En ese lapso de tiempo, Lesus hizo todo lo posible por regular su respiración. Su respiración, un poco agitada debido a su agitación, se calmó gradualmente. Tratando de mantener la calma lo mejor que pudo, dijo. No podemos perder más tiempo. Todavía hay muchas preparaciones por hacer. ¿Preparaciones para qué? Preguntó a Ibis, sin entender. El asunto del rey demonio finalmente se había resuelto, pero el Caballero del Sol ya no estaba aquí.
¿Para qué más tienen que prepararse ahora? Lesus ya no pudo mantener la calma. Con un golpe de su espada, el tremendo poder de la espada junto con su aura de batalla hizo pedazos la mesa de conferencias utilizada por 12 personas, llenando toda la habitación. Prepárense para traer de vuelta al Caballero del Sol.